Les agradezco a la Universidad Autónoma de Oaxaca, la Facultad de Derecho de esta universidad, a quien aprecio mucho. El año pasado estuvimos con ustedes, efectivamente, también dando una plática al respecto. Y bueno, pues el día de hoy nos toca un tema bastante interesante, más que interesante, importante, simplemente nada más para hacer una referencia. En el tribunal donde estoy actualmente, en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, aquí en Guasave, Sinaloa, aproximadamente el 70% de las acciones que se ejercitan acá son acciones de nulidad. Por eso fue la tarea de darme a compartir con todos ustedes exactamente esta ponencia, esta platiquita que voy a tener. Y bueno, pues por lo que yo tengo entendido, muchos de ustedes son estudiantes de Derecho, algunos de esta misma universidad y de algunas otras universidades. Así es que yo les agradecería que me compartieran en el chat para poderlos ver en los comentarios de dónde son, para conocer si efectivamente estoy en lo cierto y si están conectados conmigo a través de esta comunicación. Yo aquí tengo el chat y por eso quisiera saber que en este momento estoy con ustedes. No va a ser una clase donde no solamente voy a platicar con ustedes, sino también yo quiero que ustedes me hagan el favor de participar e incluso muchos de ustedes que son abogados me ayuden exactamente a complementar mis ideas, porque el tiempo es muy cortito, muy cortito, y tengo mucha información que compartir. Así es que, por favor, nada más indíquenme si realmente son de distintas universidades, de dónde son. Efectivamente, me confirma asistencia, muy bien, felicidades, esperamos oportunidad. Acá estoy viendo algunos comentarios y bueno, exactamente es lo que yo quisiera, viendo sus comentarios, poder efectivamente confirmar que están ustedes aquí presentes. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para el efecto de comunicarles pues algo visual, ¿no? Dicen que la forma de captar realmente el 10% solamente es escuchando, el otro 10% es viendo, pero qué mejor no solamente ver al orador, sino que también algunas imágenes te puedan servir, algunas palabras que incluso van a contextualizar lo que yo voy a estar comentando en este momento. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que tú puedas visualizarla y espero en este sentido te pueda ser de utilidad lo que estemos aquí platicando. Muy bien, este se llama las acciones de nulidad en materia agraria con tu servidor, el doctor Gorsileski. Comparto exactamente mis conocimientos a través de una plataforma también llamada Abogados en Acción, que yo les invitaré a integrarse a esta comunidad al final de esta plática, porque el próximo sábado igualmente impartiré otra clase gratuita donde daré a conocer exactamente algo muy importante para todos ustedes. Pero esa parte final se las dejo de este obsequio de clase gratuita que les voy a dar el próximo sábado, es al margen de este curso de Derecho Agrario. Muy bien, vamos a platicar aquí al respecto. Entonces, vamos, aquí. La primera pregunta, si estamos hablando de las acciones de nulidad en materia agraria, tendríamos que ver qué es acción. Y aquí hablar de acción tiene que hablar de dos connotaciones, ¿no? Simplemente la acción es movimiento, acción es simple movimiento. Y esa es una primera parte, ¿no? Pero también tiene otra connotación. El accionar, como cualquier persona lo entiende, oye, toma acción, muévete, vamos para adelante. En ese mismo sentido, una persona que tiene un problema jurídico lo que hace es exactamente tomar acción y obviamente acude ante un abogado para que le asesore y a través de un escrito lo que hace es incentivar o motivar la acción jurisdiccional, hace que se mueva efectivamente. Esa es la primer idea de lo que es acción. Pero también acción tiene que ver con otro aspecto, que es el derecho subjetivo que tiene un individuo. En este sentido y en este contexto, ¿sí? Quiero saber de todos ustedes, aquí voy a ver buenas tardes, pero de Minatitlán, me dicen de la OPEP de Puebla, del estado de Oaxaca, del estado de, buenas tardes también, obviamente en sus asistencias con sus correos electrónicos, felicidades de la Universidad de Guanajuato, miren, qué bueno que es importante este aspecto, de Torreón, Coahuila, del estado de Guerrero, de Yucatán, de la Universidad ETAC, de Puerto Escondido, Oaxaca, de Pozitlán, de Jalisco. Dense cuenta la importancia que tienen los cursos en vía digital. Actualmente ya son la realidad y
debemos estar habituados exactamente a este aspecto. Por eso a todos ustedes los felicito que están a través de esta plataforma de Facebook Live y tomando este curso, porque la comunidad pues es muy grande y sería muy difícil, imagínense, tener esta calidad de potentes que tiene este curso con gran conocimiento, como está en este momento el magistrado Aldo, que va a estar, las dos ponentes anteriores fueron extraordinarias, la maestra Isabel Monroy, mi compañera de hace muchos años, ¿verdad? Mi otra compañera que ahorita está exactamente en Ciudad Obregón, la magistrada. Entonces tienen un extraordinario puntos y eso se logra a través de exactamente dar cursos en línea. Por eso los felicito. Es lo de hoy y ustedes todos deben estar habituados a tomar este tipo de mecanismos. Bueno, vamos a ver, primero preguntándoles qué es acción y si uno de ustedes tiene una idea más completa de lo que yo les estoy diciendo, por favor, escríbanlo porque los compañeros, todos ustedes los que tienen menos experiencia, van a leer esa información. Yo voy a dar una plática, pero ustedes complementan todo el mecanismo que se requiere precisamente para ese objetivo, transmitir el conocimiento. Yo transmitiré más que todo mis experiencias y ustedes el conocimiento teórico, si me lo apoyan a través del chat, eso yo se los agradecería muchísimo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, esto es, ya les dije, entonces la primera connotación es el movimiento, es la parte objetiva de lo que es acción, pero tiene un elemento subjetivo, y este elemento subjetivo de lo que es acción, por eso fíjense, en el primer elemento, que el elemento objetivo, podríamos contemplarlo como el poder jurídico de provocar la actividad del juzgamiento de un órgano que decide los litigios de interés jurídico. Eso es lo que constituiría acción. Quiero comentarles que efectivamente esto que yo les estoy planteando tiene que ver con algo que yo ya hice como una investigación por parte de dos libros, como lo acaban de escuchar, el Manual del Juicio Agrario, que tiene que ver con aspectos procesales, y las acciones en materia agraria, donde toco efectivamente 3 o 4 elementos de las acciones de nulidad. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes. Qué mejor que tengan ustedes la oportunidad del acceso de los libros, pero bueno, qué mejor también que el propio autor les dé estas ideas, ¿sí? Para que sean comprendidas de manera más íntegra y más completa. Muy bien, entonces decía yo, ¿cuáles son los elementos contenidos en una acción? Y en ese sentido, como les digo, tenemos dos elementos, el elemento subjetivo y el elemento objetivo. El elemento objetivo, ya les dije, es el derecho que tiene el individuo para incentivar el movimiento del juzgador. Pero el elemento subjetivo exactamente es la razón por la cual él llega al órgano jurisdiccional a pedir exactamente justicia, o no sé si justicia, pero simplemente pide una declaración que haga el juzgador. En este sentido, ese elemento subjetivo aquí viene a establecerse si realmente existe o no existe dentro de la acción. Y aquí nada más yo les voy a decir, si ustedes han observado alguna sentencia, dice en ocasiones, en una sentencia de materia civil o familiar o agraria, la parte actora no probó su acción. La parte actora no probó su acción. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere que no probó la acción? ¿Sí? Entonces, en este contexto, no es el elemento objetivo, porque el ejercicio de la acción ya lo realiza. Lo que no probó fue exactamente el elemento subjetivo. Ese es el elemento fundamental de cualquier acción. Así es, eso deben tomarlo en consideración, tenerlo siempre presente. Y felicidades a todos los que están aquí en este sentido por estar acompañándonos en esta clase. Sí, aquí estoy viendo a gente de Hermosillo, mire qué bonito, de la UAP, de mi alma mater, de Azaraí, a Leonel, ahí de la Facultad de Derecho de la UAPJO. Quiero exactamente que estén presentes exactamente aquí y que vayan participando. Y todas estas ideas me las complementen. Si alguien tiene alguna idea más pulida de lo que yo les digo, escríbanlo. ¿Estamos? Bueno, ok. Bien, seguimos adelante. ¿Cómo se ejercita una acción? Evidentemente, el ejercicio de una acción, naturalmente, actualmente casi en todos los lados, la justicia agraria
hasta antes de 1992 era prácticamente de oficio. La propia autoridad iniciaba el proceso. Yo les voy a poner un ejemplo. La dotación, había una petición, pero una petición meramente administrativa y no meramente jurisdiccional. Pero yo me voy a remitir, por ejemplo, a los asuntos de conflictos individuales. A los conflictos individuales, ahí sí, efectivamente, el particular no necesariamente tenía que incentivar el procedimiento. Un juicio privativo de derechos agrarios, una pérdida de derechos del núcleo a las tierras, por ejemplo, se iniciaba por parte de la autoridad. Y era la misma autoridad que ejercía exactamente la acción ante la Comisión Agraria Mixta, que se constituía como el órgano jurisdiccional, ¿sí? Aunque era un órgano administrativo, pero ejercía función jurisdiccional. Y entonces ahí se dan cuenta que no era el particular el que tenía que invocarlo, sino la autoridad misma. Sin embargo, a partir de 1992 tenemos una configuración distinta en la materia agraria, donde ahora es el particular, y por eso ya en la primera clase que tuvieron ustedes acá, la primera ponencia, hablaban de los principios, y uno de los principios procesales fundamentales era el de iniciativa de parte. El principio de iniciativa de parte, ese es el que permite efectivamente iniciar un procedimiento. Si no existe la solicitud del interesado para que el Tribunal Agrario conozca del procedimiento, no existe posibilidad de que el Tribunal Agrario conozca en este sentido. Yo lo he visto muchas veces, llego acá y en la oficina o estoy afuera, oiga, magistrado, y antes de que entre me empiezan a platicar algún grupo de campesinos una solicitud, o simplemente hay una solicitud por escrito que presenten nada más para conocimiento de nosotros, para ver si iniciamos un procedimiento de investigación. Y no es así. Si no existe efectivamente una demanda, el ejercicio de una acción, ahora sí, formalmente establecida, como lo establece el artículo 170 de la Ley Agraria, no habrá manera de que el órgano jurisdiccional inicie este proceso. ¿Sí? Entonces, ahora, eso hay que considerarlo. Siguiente elemento, ¿cómo se le llama a la persona que inicia la acción? ¿Cómo se le llama? Por favor, escríbanmelo. Quiero que ustedes me vayan respondiendo, que estén activos. De esa manera yo sabré que sí, efectivamente me están escuchando. Les pregunto a todos ustedes, ¿cómo se llama a la persona que inicia una acción? Bien, esto es muy sencillo. Son preguntas muy sencillas, pero de ahí nos vamos a ir más adelante a la parte más importante. Bueno, ¿cómo se llama? Se le llama actor. Fíjate, qué interesante. Se le llama actor. Como el actor de escena en el teatro griego, ¿verdad? Esta figura que existía, que era la persona que estaba al frente comunicando un mensaje a través de esa obra de teatro que estaba escrita, esa persona que transmitía un mensaje al público en el mismo sentido, quien ejercita una acción se le llama actor. ¿Por qué se le llama actor? ¿Por qué? Porque efectivamente lo que busca o inicia es el que inicia exactamente el proceso y busca exactamente un pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional. Esa es la razón por la cual a una persona que se le llame actor, también se le llama demandante, ¿sí? Esa es una forma más común, pero la forma más común para referirse a una persona que ejercita una acción, ¿sí? Se le llama actor, ¿sí? Demandante, promovente, etcétera. Pero bueno, actor es la palabra más precisa en este sentido. Y bueno, ¿cuál es el elemento subjetivo de una acción de nulidad? Dense cuenta, ¿eh? Dense cuenta. Ahora sí ya nos vamos metiendo un poquito más a la materia, pero vamos a regresar. ¿Cuál es el elemento subjetivo de una acción de nulidad? ¿Cuáles creen ustedes que sea ese elemento subjetivo de esa acción de nulidad? Muy sencillo pareciera, ¿no? Ok. Bueno, el elemento subjetivo, yo quiero demandar la nulidad de un acuerdo de asamblea. ¿Cuál es el elemento subjetivo que tengo en ese? Yo tengo el deseo de demandar la nulidad de un testamento agrario. ¿Cuál es el elemento subjetivo? Yo tengo la nulidad, el objetivo de demandar la nulidad de una resolución presidencial o de un acta de posesión y deslinde o de una certificación. Esa acción de un traslado de dominio que hizo el Registro Agrario Nacional. ¿Cuál es ese elemento subjetivo? ¿Sí?
Me voy a ir adelantando para que ustedes lo vayan razonando, lo vayan pensando, y si alguien lo escribe, se los agradecería, ¿eh? Muy importante todos estos aspectos, ¿eh? En este sentido, vamos a identificar siempre cuál es la causa de pedir. ¿Cuál es la causa de pedir? Fíjense, el mismo artículo 170 de la Ley Agraria refiere que en el momento del emplazamiento a la parte demandada se le debe dar a conocer dos cosas: quién lo demanda y lo que le demanda. ¿Sí? ¿Quién le demanda y lo que le demanda? ¿Quién le va a demandar? El actor. ¿Sí? El actor. Entonces, la autoridad del Tribunal Agrario lo que debe realizar es comunicar el nombre del actor. Ahora, la causa de la demanda? ¿Sí? ¿Qué le demanda? También, ¿sí? Le está demandando la nulidad de un testamento agrario, ¿sí? Ahora, ¿por qué quiere pedir la nulidad de un testamento agrario? ¿Cuál es la causa? Esa es la causa de pedir. ¿Por qué? Porque esa persona dice que le afecta ese acto jurídico, y ese acto jurídico está afectando sus intereses o sus derechos personales. Y ahí es donde nosotros identificamos la causa de pedir. Esta causa de pedir, efectivamente, en materia de nulidades, la llamaríamos efectivamente como la causa de nulidad. ¿Sí? La causa de pedir es la causa de nulidad. La pregunta: ¿es indispensable la causa de pedir para el ejercicio de una acción? Pregunta: ¿es indispensable la causa de pedir para el ejercicio de una acción? ¿Sí? ¿O creen ustedes que no exista la necesidad de conocer la causa de pedir? ¿Sí o no? Por favor, escríbanlo, y ustedes, yo aquí les voy a leer para ver si es cierto que me están tomando en cuenta o nada más, ¿sí? Si es así, entonces, efectivamente hay una necesidad, una obligatoriedad de establecer la causa de pedir. Necesariamente tener la causa de pedir, que es la causa de nulidad. Y nosotros, como órganos jurisdiccionales, debemos identificarla, pero ustedes, que son los abogados postulantes, efectivamente tendrán esa obligación de establecer con precisión cuál es esa causa, ¿sí? Y por qué, ¿sí? Y por qué, ¿eh? ¿Qué diferencia existe entre el elemento subjetivo y la causa de pedir? Acá viene otro factor, fíjense, ¿cuál es el elemento subjetivo? ¿Cuál es el elemento subjetivo? Les pregunto, el elemento subjetivo de la acción y la causa de pedir. Miren, puede tener la persona derecho o no, pero sí puede pedirla, ¿sí? ¿Por qué razón? En un ejemplo, que ya estamos hablando de un testamento agrario, puedo demandar la nulidad de aquel testamento agrario. Sin embargo, ¿y por qué yo creo? Porque yo soy hijo de aquel ejidatario. Está bien, sí, pero resulta que hay otro testamento que, aun cuando se declarara nulo ese testamento, existe otro en el cual quien está demandando no está. De tal manera que efectivamente el elemento subjetivo no lo tiene, pero sí tiene una causa de pedir, ¿sí? No tiene el elemento subjetivo, no lo tiene, porque él no tiene esa expectativa a ser el ejidatario por sucesión con base a otro testamento, simplemente por el hecho de ser hijo. Entonces, el elemento subjetivo ahí está o no está, no se encuentra, él no lo tiene, a menos que justificara que estuviera dentro de otro testamento, pero puede tener una causa de pedir, ¿sí? Entonces, ahí podemos diferenciar estos dos elementos importantes, ¿sí? Siguiente pregunta: ¿cuándo se puede ejercitar una acción de nulidad? ¿En qué momento? ¿En qué momento se puede ejercitar una acción de nulidad? ¿Sí? Entonces, si es necesario la causa, efectivamente, ¿se puede demandar la nulidad de una resolución presidencial? Interesante, claro que sí. Todos los actos jurídicos son susceptibles de nulificarse, ¿eh? Todos. No digo que se nulifiquen, ¿eh? Todos.
sí, la legitimación en la causa, ahí está, por ahí tiene que, disculpe, ¿dónde encuentro el? A ver, ¿cómo? A ver, muy bien. Bueno, todas estas elementos subjetivos es la existencia de la titularidad del demandado y la acción de pedir necesidad. Miren, todos estos, vayan leyendo exactamente ustedes y como esta oportunidad que tienen ustedes de que esta versión queda grabada y alojada en el Facebook Live, lo van a poder volver a ver y esos comentarios también revísenlos. ¿Por qué? Porque complementan toda esta información. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cuándo se puede ejercitar la acción de nulidad? Esa es la pregunta que les hago y en este sentido se las voy a ir respondiendo de esta manera. Miren, siguiente pregunta, ¿quién puede ejercitar una acción de nulidad? ¿Quién? Date cuenta que la primera pregunta que les hago aquí es ¿cuándo se puede ejercitar la acción de nulidad? Y aquí ¿quién? ¿Quién puede ejercitar una acción de nulidad? Bueno, miren, ¿cuándo se puede ejercitar una acción de nulidad? Puedes pedir una, ¿cuándo? Cuando el acto jurídico que tú combates, que tú impugnas, te afecta en tus derechos personales, ¿sí? ¿Sí? En tus derechos legítimos. Es en el momento en que efectivamente vas a poder ejercitar una acción de nulidad, ¿sí? Es indispensable la afectación al derecho personalísimo, ¿sí? Si es persona moral o es persona física, debe existir esa afectación. Eso es cuando exista esa afectación. Y eso es lo que tú tendrás que acreditar, ¿sí? Ahora, ¿quién puede ejercitar? Cualquiera. Cualquiera lo puede ejercitar, ¿sí? Pero el hecho de que tú lo ejercites, pero no haya una afectación a tu derecho, pues efectivamente no va a tener valor, ¿sí? ¿Qué necesitas? Necesitas que efectivamente acreditar dentro del juicio, o sea, tú tienes el derecho a acudir al órgano jurisdiccional, a incentivar el procedimiento, pero lo que tú tienes que acreditar es que efectivamente exista la afectación personal, ¿eh? Esa es la parte fundamental, ¿eh? Mi querida abogada, mi querido abogado, date cuenta. Bien, ¿por qué una persona puede ejercitar una acción de nulidad? ¿Por qué? Aquí viene otra pregunta. ¿Por qué una persona puede ejercitar una acción de nulidad? ¿A qué me refiero el por qué? ¿Sí? Ya establecimos, esa es la causa, ¿no? Yo realmente hay una afectación a mi esfera jurídica, hay una afectación a mi esfera jurídica y en qué momento, porque entonces ya estaríamos hablando en cuando viene el cuándo, es cuando realmente me afecta en mi esfera jurídica. Pero aquí, ¿sí? Solamente porque hay actos jurídicos que son a futuro. Un testamento es un acto que se da en este momento, pero que no tiene aplicación sino hasta la muerte del ejidatario o del que decimos, del derechoso, ¿no? Hasta la muerte es cuando tiene vigencia. Es hasta ese momento, ¿sí? Que ese acto jurídico cobra verdaderamente vigencia o vida. Y es hasta ese momento. Ahora, ¿quién lo puede? Pues yo lo podría hacer, ¿no? ¿Y por qué? Porque sí ya me está afectando, porque sí me está afectando ese derecho. Entonces, tú tienes que justificar todas estas preguntas que yo te estoy formulando, hazlas, escríbelas, porque es parte de lo que tú tienes que hacer cuando presentas una demanda, ¿sí? Bien, ¿qué es un interés jurídico? ¿Qué es un interés jurídico? Mira, cuando tú vas al banco y solicitas una tarjeta de crédito, lo que tú que preguntas, ¿y a qué interés voy a pagar? ¿Eh? Y te das cuenta que el concepto de interés, y hay un interés jurídico ahí, o a qué se le llama ese interés, ¿sí? Está vinculado exactamente a ese derecho que tienes tú como individuo o como persona moral. El interés es exactamente esa esfera jurídica que tenemos nosotros para actuar. Y cuando hay algún acto o incluso algún hecho que pueda afectar mi esfera jurídica, es cuando ya estamos hablando de ese interés. Puede ser, ojo,
un hecho o puede ser un acto jurídico. Puede ser un hecho o un acto jurídico. Y esos que impactan en mi esfera jurídica es cuando ya empezamos a hablar de un interés personal, un interés personal. Todo esto lo valoramos en el momento que emitimos una resolución. Y para eso está vinculado, por ahí lo acabo yo de leer, el aspecto de la legitimación. Y por eso aquí hablamos de dos aspectos de la legitimación. Ya me lo dijeron, aquí a ver cuál es la legitimación. Compártanme qué es la legitimación y cuántos tipos de legitimación existen. ¿Sí? Compártanme, por favor, cuántas legitimaciones conocen. ¿Sí? ¿Sí? Yo estoy hablando, a ver si estoy casado o no estoy casado legítimamente. ¿Estaríamos hablando en ese mismo sentido o esta es una figura de carácter procesal? Esta es exactamente lo segundo. La legitimación es una figura de carácter procesal, solamente en este sentido, y tiene dos vertientes. Una vertiente que tiene que ver con que está vinculado directamente a ese interés jurídico, a esa esfera jurídica de la cual se ve afectado el individuo o la persona moral, y por otro lado, que es ahí estamos hablando, la legitimación en la causa, que es el titular de ese derecho o de esa esfera jurídica afectada, ¿sí? Y también hablamos de la legitimación en el proceso, porque esa persona que aun cuando pueda tener afectación en su derecho, no puede irla a ejercitar ante el órgano jurisdiccional a título personal, no obstante que tenga la legitimación en la causa, ¿sí? Entonces ya esta es una figura procesal. Pero bueno, esto lo abono más allá en mi libro, no quisiera entretenerme porque estamos hablando de otros temas que más adelante los vamos a platicar. Bien, seguimos aquí adelante. ¿Qué es la siguiente? Vamos a ver. ¿Qué es un acto jurídico? ¿Qué es un acto jurídico? Por favor, háganme el favor de escribirme. ¿Qué está haciendo vulnerando sus derechos objetivos, legitimación activa, pasiva y la del tercero con interés? Esa no puede ser. Puede ser la causa y en el proceso. Ediliz, exactamente, esa es, me gusta. Eso es, que ustedes participan y de alguna manera sí nos encontramos conectados. Ya, así ya sentimos que no estamos en línea, tú me ves nada más a través de tu pantalla y yo te veo a través de mi cámara, Así te estoy viendo y estoy viéndote lo que hablas, lo que escribes aquí, Muy bien. Ok, mi querida abogada. ¿Qué es un acto jurídico? El acto jurídico, ¿qué diferencia existe aquí en este sentido con respecto de un hecho jurídico? Remito para el anterior. A ver, es un acto jurídico y la diferencia entre un hecho jurídico. Un hecho es simplemente algo que sucede, como por ejemplo el día y la noche, ¿sí? La lluvia, ¿no? Es una situación que va a suceder de alguna manera. Ahora, ¿cuándo se convierte en jurídico? Cuando exactamente ese hecho afecta a la esfera jurídica de una persona, ¿sí? En este sentido, imagínense un rayo que le cae a una persona abajo de un árbol. Ese es un hecho jurídico y esa persona muere, Pero hubo la voluntad de él en ese contexto, ni de él ni del rayo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con un acto jurídico? Un acto jurídico, entonces, resulta que una persona contrata a un matón que le dicen el rayo y él sí le dispara. Y esa persona, llamada rayo, o mencionada como el rayo, efectivamente realiza un acto jurídico como también lo realiza el primero, ¿sí? El primero que contrata a aquel matón y el matón a la persona. Dos personas están realizando actos jurídicos fuera o al margen de la ley y que afectan la esfera jurídica de un tercero. Pero en este sentido, esa afectación del tercero afecta no solamente a él, sino a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un homicidio y entonces obviamente todos estamos interesados a que no haya homicidas en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestros alrededores. Por eso se instituye esa figura de protección, ¿verdad?
que está constituido a través del derecho penal para el efecto de protegernos, ¿sí? Y sancionar a aquel que violenta la norma jurídica, que esa norma busca proteger la vida del ser humano. ¿Estamos? Entonces, este acto jurídico, ¿qué tiene que ver con la diferencia? Con el hecho es exactamente ¿qué? ¿Qué es? La voluntad. La voluntad. Ahora, siguiente, ¿cuáles son los elementos esenciales de un acto jurídico? Hay elementos fundamentales, son fundamentales, ¿sí? Fundamentales. ¿Y cuáles son estos dos elementos que realmente sin ellos no se podría decir que exista un acto jurídico? ¿Cuáles son esos dos elementos? A ver, quiero leerlos. A ver, los actos jurídicos por lo general nacen de la actividad volitiva del ser humano. Bien, no exactamente. Los hechos jurídicos son aquellos acontecimientos de la naturaleza o del hombre que son susceptibles como crear consecuencias. Muy bien. Eso es exactamente ahora, ¿sí? Y entonces, la distinción aquí y los elementos esenciales es exactamente el aspecto, fíjate, para que realmente se pueda considerar un acto jurídico y además un acto jurídico válido, tiene que ver, porque puede existir el efecto, o sea, tiene que ver con la voluntad y la existencia en sí del acto, ¿sí? Pero realmente el tercer elemento que es que ese acto se encuentre previsible por la ley o esté prevista por la ley, ¿sí? Si en este contexto encontramos estos tres elementos, ¿sí? Tres elementos, no nada más dos, tres. La existencia misma del acto, ¿sí? La segunda, el efecto volitivo de las personas que actúan dentro del acto, ya sea una o más personas, y la parte que ese acto se encuentre previsto dentro del marco de la ley. Este es el aspecto fundamental, ¿sí? Ahora, ¿cuándo surge un acto jurídico? ¿En qué momento surge? ¿En qué momento se crea el acto jurídico? ¿Cuál es el momento eficaz que digas, aquí es donde se da? Y esto siempre es importante para cuando ustedes ejercitan una acción de nulidad, identificar cuál es ese momento de ese acto jurídico, ¿sí? Entonces, ese es el momento, cuando surge es en el momento en que se expresa la voluntad. En el momento que se expresa la voluntad del individuo que participa en el acto, o de las personas que participan en aquel acto jurídico, es cuando surge exactamente el acto jurídico. Siguiente pregunta. El efecto volitivo del acto jurídico. Bien. Para que nosotros ya estamos diciendo que es una parte esencial del acto jurídico. ¿Qué pasa si el efecto volitivo del acto no existe? ¿No? Podríamos hablar de que existe el acto jurídico. ¿Podríamos decir que existe el acto jurídico? Naturalmente no. Ese simplemente es inexistente. Y no es inexistente jurídicamente, es simplemente inexistente. ¿Sí? Es inexistente porque no existe la voluntad. Y el acto jurídico, mira que está mal escrito, no se preocupen. El acto jurídico debe estar adecuado al marco de la ley. Debe estar adecuado al marco de la ley. Ahí, fíjense, existe el acto, existe la voluntad, pero está fuera del marco de la ley. Y entonces ahí ya hablamos de un acto inexistente jurídicamente. Aquí la pregunta, si existiría la posibilidad de contratar al Rayo para matar a una persona. ¿Estamos de acuerdo? Que aunque sea un profesional de su actividad, no podría aquella persona que lo contrató acudir a juicio para reclamarle el dinero que le entregó, los 100,000 pesos o los 1,000 pesos o el dinero que le haya entregado para matar a un tercero. No existe la posibilidad, ¿sí?
porque estamos hablando de la inexistencia jurídica del acto. Existió la voluntad, existe exactamente ese acto de contractual, pero no está dentro del marco de la ley. En este contexto, el acto jurídico fuera del marco de la ley es inexistente jurídicamente. Ya se dieron cuenta la diferencia entre uno y del otro cuando hay una ausencia de la voluntad que cuando está fuera de la ley. Sí, ya ahí sí hablamos de una nulidad y es una nulidad absoluta, que lo vamos a ir platicando. Las tres categorías en este contexto, las tres categorías de nulidad de los actos jurídicos, tenemos tres, va, acá, primera, los actos anulables que de alguna manera, pues, se pueden convalidar porque pues hay un detallito que les hace falta, ¿sí? Hay un pequeño detalle que les hace falta, por eso estamos hablando de los actos anulables. Siguiente, los actos nulos. Los actos nulos, ¿cómo estamos hablando en este contexto? Los que efectivamente están fuera del marco de la ley, ¿sí? Que no cumplieron algún elemento de la ley que efectivamente le da ese aspecto de validez y de existencia. Y los otros son los que dice el exministro Payán, los groseramente nulos, ¿no? Los actos inexistentes jurídicamente, ¿no? Esos son de alguna manera, y ahí podríamos encuadrar los inexistentes también, ¿no? De plano. Pero entonces, eso tiene que ver con el derecho administrativo, como también en los actos de materia agraria que intervienen los actos de particulares, ¿sí? Entonces, así es, los actos en los que la autoridad los emite, como en los actos de particulares. Esta categoría de la teoría de nulidades es contemplada en todas las nulidades, ya sea de particulares o de la autoridad, ¿sí? Siguiente, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad conforme a la teoría de las nulidades? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la declaración de las nulidades conforme a esta teoría de nulidades? Y en este contexto, fíjate, tenemos tres, como consecuencia, cada una tiene un efecto o una consecuencia en el momento en que se declare, Y en este contexto, sí, podemos tener tres elementos, que son los actos, y ahorita lo voy a retomar. Me lo remito acá porque, acuérdate, actos anulables, actos nulos y actos inexistentes jurídicamente. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de cada uno de estos actos? ¿Cuál es la consecuencia de cada uno de estos actos? Ahí tenemos elementos al respecto. Entonces, las consecuencias jurídicas, ahí, ahorita lo vamos a retomar. Ahorita lo retomamos. ¿Cuáles son los requisitos indispensables para el ejercicio de una acción? Requisitos fundamentales. Ya sabemos, ahí ya lo estamos viendo, ¿sí? Y los requisitos indispensables para el ejercicio de una acción, pues acreditar la existencia del acto, ¿no? Ahí está, aquí está. ¿Y cómo se puede acreditar ante un órgano jurisdiccional la existencia de un acto? Regularmente todos los actos jurídicos están consignados en un documento. En este contexto, en este documento, es como vas a poder verificar efectivamente esta parte, ¿no? Por eso estamos hablando de la existencia del acto. Tú tienes que justificar la existencia del acto y, por otro lado, la causa de pedir o la causa de nulidad. Estos son los dos elementos fundamentales que tienes que considerar. Estoy aprovechando a ver si hay alguna opinión que ustedes ándale, dicen el Casanova Sixto, aquí nos aporta una de las tesis que la Corte ha establecido sobre los actos nulos y los actos inexistentes, que dice nada más es una parte de la teoría, pero ya esta parte, créanme que ya se encuentra superada, ya se encuentra esa jurisprudencia y ya estamos hablando de un mecanismo totalmente distinto. Yo nada más quiero comentárselos, pero bueno, seguimos para adelante. La afectación del derecho subjetivo. La afectación al derecho subjetivo no es un requisito indispensable.
Date cuenta, ya te diste cuenta que la causa de pedir, tú la puedes pedir sin tener una afectación a tu derecho subjetivo, ¿sí? De tal manera que esa afectación al derecho subjetivo es la que tienes que probar. ¿Qué tienes que hacer antes? Fíjate, acá, tú tienes desde tu demanda que presentar la existencia, o sea, acreditar la existencia del acto y la causa de pedir o la causa de nulidad. Eso lo tienes que expresar y lo tienes que acreditar. Dentro del proceso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Exactamente acreditar la afectación a tu derecho subjetivo o al de tu cliente, ¿sí? Ese por eso no es un requisito indispensable y por esa razón puede resultar que tú al final no hayas probado la acción, ¿sale? Bien, pues felicito a todos ustedes por estar participando y por favor, quiero leer exactamente cómo está. ¿Cómo puedes acreditar en juicio la inexistencia del acto jurídico? Y acuérdate que aquí Celeste nos está preguntando cómo se puede acreditar la inexistencia. Algo que no existe, pues no puede ser. Algo que no existe no se puede acreditar. ¿Estás de acuerdo? Pero cuando sí hablamos de una inexistencia jurídica, ¿sí? Ahí está el acto, pero es inexistente jurídicamente, porque no está dentro del marco de la ley. Entonces, el acto, el efecto, ahí está, existió esa voluntad, ¿no? El acto existe, hay una voluntad, pero está fuera del marco de la ley. Eso es lo que podría ser. Pero un acto totalmente inexistente, no. Pero fíjate, aquí puede surgir, aquí viene la cuestión, te lo vamos a ver. Cuando tú demandas la nulidad de un testamento por la falta de voluntad del testador o del cedente, ¿qué hablas de ahí? Si hay la falta de voluntad, entonces hablas de un acto inexistente. Y no nada más inexistente jurídicamente. Estás hablando de un acto inexistente. ¿Sí? Porque no hay voluntad. Aunque haya la apariencia de voluntad. Aunque está aquí consignado un documento en donde aparece la firma, la huella o X, algunas circunstancias que presume la existencia del acto jurídico. ¿Cómo vas a acreditar? ¿Qué es lo que tendrías que acreditar? La existencia de aquel acto que tú estás impugnando. ¿Sí? La afectación de derecho. Ahora, ¿te afecta a ti ese acto? ¿Te afecta? Porque ese es otro aspecto, ¿no? Ese es otro aspecto. Pero tú lo estás acreditando. Ejemplos, ahora sí, ya nos vamos a ejemplos en la materia agraria para que vayamos entrando ya de manera directa. Vamos a ver. Ejemplos en la materia agraria. Artículo 18. Mira, regularmente nosotros en los tribunales agrarios casi nos endiosamos con este artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios porque ahí establece un catálogo de competencia de los tribunales agrarios. Sin embargo, no es precisa cuáles son las acciones. Y para poder encuadrar una acción en alguna de estas fracciones de este artículo 18, tiene sus bemoles. Tenemos opiniones en ocasiones distintas, algunos titulares, algunos magistrados sobre en dónde encuadrar tal acción. Pero al margen de esto, sí existe efectivamente, y aquí tiene que ver con la vinculación, que aquí lo vamos a ver. Dice, los tribunales unitarios agrarios conocerán por razón del territorio de las controversias que se les planteen con relación a tierras. Es la vinculación, ubicadas dentro de su jurisdicción conforme a la competencia que les confiere este artículo. Siempre debe vincularse con el aspecto de la tenencia de la tierra. Si no existe esa vinculación y existe solamente una vinculación de una acción personal de pago, aquí hablamos exactamente de las acciones reales contra las acciones personales. No es materia de esta plática, pero esto lo pueden leer en mi librito, ¿verdad? Del Manual del Juicio Agrario de las acciones reales y acciones personales para ese objetivo, porque es muy importante. Los dos libros tocan el tema y abundo ya más en la materia, ¿no? Y los tribunales conocerán, dice, unitarios conocerán, serán competentes para conocer, y entonces empieza, y específicamente en lo tema ya que nos corresponde el día de hoy platicar, que son las nulidades, de los juicios de nulidad,
contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Esta fraccioncita es la que le genera competencia al Tribunal Superior Agrario en materia de recursos de revisión, ¿sí? De los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Y aquí, en este sentido, el órgano jurisdiccional, los tribunales agrarios, actúan como tribunales de justicia administrativa. ¿Por qué? Porque en estos casos particulares, el actor siempre va a ser un particular, ya sea un ejidatario, un posesionario o incluso un pequeño propietario pudiera acudir ante el órgano jurisdiccional, tribunal agrario, para demandar una actuación de quién, de una autoridad agraria, ¿sí? La unidad de una resolución que haya emitido efectivamente una resolución que altere, modifique o extinga un derecho o determine la existencia de una obligación. Y en este contexto, por aquí leía yo si existía la posibilidad de demandar la nulidad de una resolución presidencial. El presidente de la República en ese momento era autoridad agraria, de tal manera que sí existe la posibilidad de que los tribunales agrarios puedan analizar la legalidad o no de esa resolución presidencial, ¿sí? Entonces, claro que aquí está debidamente encuadrado. Entonces, el actor es un particular, ya sea persona física o persona moral, y el demandado siempre tendrá que ser una autoridad, y es una autoridad agraria. Ahora, cuando nosotros actuamos como tribunales de justicia administrativa, ¿sí? Aquí no hablamos, fíjate qué interesante, ¿eh? Cuando siempre hablamos de la justicia distributiva, de la suplencia de la queja, etcétera, solamente cuando el particular sea un ejidatario, aspirante ejidatario, avecindado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero nunca un particular, ¿no? Por ejemplo, nos hemos encontrado en los tribunales agrarios juicios donde el particular lo que está reclamando es la nulidad de una resolución de la SEDATU, que esa resolución que le negó el pago porque en una resolución dotatoria él pide el derecho de la indemnización como particular, tramita el procedimiento administrativo, concluye con una resolución de la SEDATU, le niega ese derecho a la indemnización y acude ante el Tribunal Agrario a demandar la nulidad de esa resolución. Fíjate, en este caso, obviamente nunca tendrá que haber suplencia de la caja con respecto de las autoridades, y en el contexto, respecto del particular, tampoco podría haber esa suplencia de la queja. Aquí viene el principio ese de verdad, de búsqueda de verdad real, si debería de existir, y nosotros como órganos jurisdiccionales hacer la investigación respectiva. Creo que no es el tema del día de hoy, pero se los dejo de tarea para que me hagan el comentario qué opinan al respecto. Y créanme que estoy leyendo sus comentarios al respecto, y claro que al final de la sesión las leeré también. Muy interesante este aspecto, ¿no? Y bueno, también hay que considerar, para que se ubique exactamente en esta fracción, habrá acciones de nulidad en contra de autoridades agrarias que crean, alteren, modifiquen o extingan un derecho, pero lo hagan como una consecuencia jurídica de otra resolución por ejemplo, del órgano jurisdiccional. ¿Estamos? Por ejemplo, o incluso del particular. Un ejemplo, Registro Agrario Nacional, en este sentido, es una autoridad, pero cuando se le demande a él, y efectivamente en un traslado de dominio que le dicen, y él hace el traslado de dominio, efectivamente, porque él realiza todo ese procedimiento administrativo, sí, efectivamente, emite una resolución que altera, modifica o extingue el derecho de manera
pero puede ser que en algunos otros actos el Registro Agrario Nacional no actúe con esa naturaleza y no se encuadraría dentro de esta fracción. ¿Sí? Pero bueno, seguimos adelante. De las controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí, así como de las que susciten entre estos y los órganos de población ejidal. Aquí regularmente encontramos las controversias con relación a las nulidades de actas de asambleas. Y esta fracción sexta se encuentra íntimamente relacionada con la siguiente, que es bueno, no la siguiente, no la séptima, porque es de la sucesión, controversias relativas a la sucesión de los derechos ejidales y comunales, pero la última, que es la de las nulidades previstas en las fracciones octavas y octava del artículo 27 de la Constitución, en materia agraria, así como de las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias. Ahí es donde se encuentra efectivamente las nulidades de acuerdos de asambleas generales y por último de las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamientos de tierras ejidales a que se refiere el artículo 45. Es una particularidad todo lo relacionado con contratos de aparcería, arrendamiento que se dan en materia agraria. Todas esas controversias son competencia de los tribunales agrarios, no de las autoridades civiles, pero siempre y cuando se vincule la tenencia de la tierra. Si solamente es la acción personal de pago, no puede estar considerada como una competencia de los tribunales agrarios, aunque aquí se vincule esa fracción. ¿Sí? Entonces, eso hay que considerarlo, ya hay en ese sentido jurisprudencia, pero quisiera que ustedes me lo comentaran. Por favor, compártanme su opinión sobre lo que yo les estoy comentando y alimenten estas opiniones. Son mis opiniones, no es la opinión de todos los juzgadores, son mis opiniones. ¿Vamos? Vamos. Las acciones de nulidad y de las autoridades agrarias. Aquí en el tema, pues como ya te dije, perdón, ya me adelanté, las acciones de nulidad de autoridades agrarias identificadas en la fracción cuarta y la fracción octava, como ya te dije, pues abarcan muchísimas. ¿Cuál es la condición distinta? Que la primera alteran o modifican o extinguen derechos. En la segunda, cualquier otro acto. Y en este sentido, los tribunales agrarios actuamos como tribunales de justicia administrativa. Como tribunales de justicia administrativa. Ahí esa es la particularidad. No somos tribunales agrarios ahí al 100%. Son los tribunales de justicia administrativa y esa es la particularidad. Por eso ahí prácticamente, ahí sí yo les podría decir que seríamos de estricto derecho, Claro que si participa obviamente un núcleo agrario cuando demanda alguna acción que le afecta, entonces ya no, porque ahí sí directamente aplica la suplencia de la queja en favor del núcleo agrario o de un particular que podría ser un ejidatario o un aspirante a ejidatario. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa con respecto de la nulidad de un acuerdo de Asamblea General de Ejidatarios? Ya estamos, y aquí fíjense, quiero ponerles en contexto este aspecto porque aquí Doctor Jorge Rubén, estamos en tiempo. encontré algunos detalles que me llamaron la atención. ¿Todo bien? La finalidad de tener registro, muy bien. Aquí sigo leyendo una cuenta del servicio de parcela, no cuenta con acta de posesión, la parcela emitida. Todo esto, por favor, qué bueno que lo tienen ahí en contexto y ahorita hablamos. Miren, la nulidad de un acuerdo de asamblea, léanlo y escríbanlo como está. Nulidad de un acuerdo de Asamblea General de Ejidatarios. ¿Qué es lo que regularmente hacen todos? La nulidad de la Asamblea General de Ejidatarios. O nulidad del acta de Asamblea General de Ejidatarios. ¿Qué es lo que les afecta? ¿El acta en sí? ¿El acta o el acto? ¿El acta o el acto? ¿Qué te afecta a ti o a tu cliente? ¿El acta o el acto? De tal manera que si te afecta el acto, tú demandas la nulidad del acto. ¿Cuál es el acto? La aprobación, por ejemplo, de la asignación de la parcela número tal. ¿Sí? El acuerdo de Asamblea General de Ejidatarios consignado en el número tal que dice textualmente esto. ¿Sí? El acuerdo es el acto, no el acta. Ahora,
El acta es la que, en donde se consigna. Ahora, fíjense, si el acta en sí, el acta misma, es la que te está afectando a ti de manera personal y directa, bueno, sí es el acta. ¿Por qué? Porque fue alterada. Esa acta fue alterada. Ya no, entonces ya estamos hablando de que la nulidad del acta de Asamblea General de Ejidatarios que fue presentada al Registro Nacional, que no corresponde al acuerdo de asamblea que se fue tomado. Entonces, ya es un acto distinto. Ya, ¿qué es el acto de inscripción? ¿Verdad? ¿Por qué? Pero que está consignado en el acta. Ahora sí demanda la nulidad del acta porque el acuerdo no correspondió a lo que se tomó y lo tendrás que probar. Entonces, date cuenta este lenguaje que tú debes de tener con precisión para cuando tú demandes una nulidad del acuerdo de Asamblea General de Ejidatarios, que es el acto, o la nulidad del acta en sí, que consigna el acto jurídico, y si este corresponde, pues no vas a demandar la nulidad del acta, vas a demandar la nulidad del acuerdo de asamblea, que es el acto, y si es el acta que fue alterada, entonces ya es del acta de asamblea. Esto lo pongo en contexto porque es un error común. Y esto en este sentido, por eso, ahí, cuando se habla de la nulidad, de la nulidad, dices la nulidad relativa o la nulidad absoluta del acta. O la nulidad, a ver, por eso tendríamos que revisar cuál es el acto que tú estás combatiendo. Si estás combatiendo el acta, entonces sí estás, como estábamos hablando en la hipótesis, de que fue alterada la nulidad absoluta del acta por la alteración. ¿Sí? Ahí sí es absoluta. ¿Estás de acuerdo? Porque la consignación del documento no es lo que se acordó. Pero el acuerdo en sí, entonces, puede ser, y ahí puede ser también una nulidad absoluta o una nulidad relativa de acuerdo a esa teoría de nulidades que te acabo de explicar. Pero tú, abogado, tu abogada, tienes esa obligación y ese compromiso de establecer con precisión qué es lo que te está afectando en tu esfera jurídica. ¿Sí? ¿Cuál es tu interés personal y directo? Que es el que tú vas a denunciar en tu demanda y por eso vas a ejercitar la acción, ¿sí? Con esa legitimación en la causa, ¿sí? Bueno, ok, mi querida abogada, mi querido abogado, espero que te sea útil estas recomendaciones. Siguiente punto. ¿Qué es lo que nos afecta el acuerdo? Ya el tema que le acabo de tocar, me adelanté. ¿Qué es lo que nos afecta? El acuerdo de Asamblea General de Ejidatarios o el acta de Asamblea de Ejidatarios. Muchas gracias por sus opiniones, quienes les gusta esta participación. Pues yo me divierto, la verdad. Si no disfrutara esto, no estaría con ustedes, créanme. Aquí tenemos bastantes cosas que hacer. Mañana tenemos la reunión nacional de magistrados y tenemos bastantes cositas que tratar allá, al margen, por ejemplo, de lo que hacemos aquí, de estar revisando algunos proyectitos de resolución o de manera personal, sino emitirlos al margen de que durante la mañana estamos atendiendo gente y estamos en las audiencias, pues tenemos algún trabajito, pero nos encanta los que estamos aquí como magistrados impartiendo este curso de Derecho Agrario, nos encanta estar con ustedes. Los felicito a todos. Bien. Siguiente. Cuando demandamos la inexistencia jurídica del acta general de ejidatarios, ¿cuándo es que vamos a demandar la inexistencia? Pregunta, Pregunta, ya lo vimos. ¿Cuándo vas a demandar la nulidad, la inexistencia jurídica del acta? ¿Sí? Y más que todo, ¿sí? Del acta, Del acta. La inexistencia del acta, no del acto. Ahora te la voy a poner, ya, tú sabes, porque ya te puse el ejemplo. Vas a demandar la inexistencia porque esa acta no consigna la voluntad de, y entonces la inexistencia jurídica, porque no está reflejando la realidad, ¿sí?
ahí sí podrías hablar que la distinción entre una nulidad absoluta y la inexistencia jurídica es la misma, pero más que todo, la inexistencia jurídica tiene que ver cuando afecta directamente lo plasmado y que afecta al derecho mismo. Ahí es cuando tú demandas la inexistencia. Cuando demandas la nulidad, la nulidad es porque el texto afecta el derecho, ¿sí? Ahora, cuando demandas, a ver si tenemos ahorita otra preguntita, cuando demandamos la nulidad absoluta de un acuerdo de asamblea. ¿Cuándo demandamos la nulidad de un acuerdo de asamblea? Ay, caray, ya me estamos en tiempo, perdón. Ya estamos en tiempo, qué pena, ya estamos en la marca. ¿Cuándo demandamos la nulidad absoluta? Cuando nos afecta directamente. Ya estamos por terminar, 2 minutitos. ¿Cuándo demandamos la nulidad relativa de un acuerdo de asamblea? La relativa, cuando efectivamente hay algún aspecto que pueda ser convalidado, fundamentalmente, por ejemplo, la participación de la Procuraduría Agraria que no haya participado en algún acto, un aspecto ahí. Yo ahí creo que les dejaría yo de tarea este aspecto en razón del tiempo que nos están dando aquí y ya tenemos el tiempo marcado. Así es, aquí nada más por ahí me voy a remitir a las últimas laminitas del registro nacional. ¿Cuándo se demanda al registro en una acción de nulidad? Cuando efectivamente él participa. Pero tienes dos aspectos en que reclamarles. En este sentido, ¿cuáles son los actos que sean imputables al RAN que puedan ser invocados por vicios propios? En ese contexto, cuando son invocados por vicios propios, tú vas a demandar al registro nacional y va a ser fundamental que lo sea emplazado. Pero habrá actos en los cuales son una consecuencia jurídica del acto que se está impugnando y que entonces el registro nacional solamente tiene que inscribir como pudiera ser la certificación de derechos parcelarios, fue el acuerdo de asamblea el que afecta y la inscripción nada más es una consecuencia porque tenía una obligación que disponer. Claro que en este sentido, si cambia el polígono y ellos obviamente califican eso, también son actos que puedan ser invocados de manera personal y directa, ¿sí? Y bueno, también, ¿cuáles son los actos que realiza el RAN y que constituyen únicamente una consecuencia jurídica del acto impugnado? Muy regularmente, por ejemplo, en materia de cesiones de derechos, por ejemplo, la cesión de derechos, cuando se manda la nulidad de una cesión de derechos por la inexistencia de la voluntad, en ese contexto, el registro nacional lo que hace nada más es inscribir, ¿sí? No verifica realmente porque se pudo haber sido ratificado ante un notario público y entonces lo que hace nada más inscribir es una consecuencia jurídica. Se demanda la nulidad, si se acredita, entonces obviamente es una consecuencia jurídica la que se le está reclamando al registro nacional. Y bueno, las controversias sucesorias y las acciones de nulidad tenemos muchísimas. Ya hablábamos de fundamentalmente el aspecto testamentario. Nos quedamos cortos por el tiempo, me apena mucho tenerlos que cortar porque pues quiero respetar exactamente, aquí hablamos de la nulidad de los testamentos agrarios, nos quedamos muy cortos, pero yo creo que todo esto que les estamos aquí hablando, ya pusimos varios ejemplos y bueno, el acta insistente, gracias por sus opiniones, la nulidad del testamento agrario, cuando se demanda, acuérdense, cuando se demande por la falta de voluntad será una inexistencia, ¿sí? Si se demanda por haber afectación a una violación a la ley, se llamará una nulidad absoluta, y cuando es una nulidad relativa por falta de algún elemento formal, como pudiera ser la notificación a los hijos en el derecho del tanto, en ese contexto se puede demandar la nulidad relativa, y al demandarse la nulidad relativa puede ser convalidado aquel acto jurídico, ¿sí? Surte efectos, que esa es la parte, en la teoría de las nulidades, surte efectos, el acto jurídico y se puede ser convalidado. Ese es el aspecto. La nulidad de las listas de sucesión por ausencia de voluntad también es importante que consideres que es lo que te decía, la inexistencia. ¿Estamos? ¿Y cuáles son los efectos jurídicos de la ausencia de voluntad en la cesión de derechos? Lo mismo, la inexistencia jurídica. Y por último, ¿cuáles son los efectos jurídicos de la falta de notificación al Registro Nacional de la cesión de derechos? Aquí me escribieron mal esto, y cuáles son los efectos jurídicos ya sea si no hay una falta de notificación, es una cuestión que pueda ser convalidada, es una nulidad relativa. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la celebración de las cesiones de derechos en violación de las disposiciones de la ley? Es una nulidad absoluta. Por violaciones de forma, ahí son violaciones de forma,
de fondo. En las violaciones de forma, nulidad relativa, violaciones de fondo, sí es nulidad absoluta. El acto en las violaciones de forma, el acto es anulable y en las violaciones de fondo, el acto es nulo, ¿sí? Por eso es la nulidad relativa en uno y en el otro es la nulidad absoluta. Así es, mis queridos abogados, mis queridas abogadas, los aprecio mucho por estar aquí aquí con ustedes y me voy a permitir invitarlos a todos ustedes efectivamente a una clase que yo voy a dar próximamente, este próximo sábado, llamado Los 6 principales errores cometidos por los abogados en un juicio y cómo evitarlos. De tal manera que si tú tienes el interés de asistir, permítame, estoy queriendo copiar exactamente este enlace y lo voy a compartir en este momento, este enlace, para que si quieres inscribirte a una clase que voy a dar llamada Los 6 principales errores cometidos por los abogados en un juicio, en el enlace que les acabo de compartir en este momento, se pueden inscribir y como se darán cuenta, pues son clases así muy dinámicas que en ocasiones el tiempo no nos da por toda la información que tenemos, pero que esperemos les sea de utilidad. Lo que les acabo de dar y seguramente lo que van a recibir el próximo sábado también va a ser de muchísima utilidad. Muchísimas gracias, les mando un abrazote a la distancia y bueno, les cedo el micrófono aquí a la doctora para que finalice este tema. Cualquier cosa, aquí estoy al pendiente en el chat. Agradecemos la participación de el doctor y magistrado George Rubén Siles Quimata y verdaderamente pues he quedado muy satisfecha de esa forma de transmitir el conocimiento a aquellos compañeros estudiosos del derecho que nos interesa saber. De verdad, muy bonita clase. Agradecemos y proporcionamos a los participantes 10 minutos para preguntar y ahora sí, preguntas y respuestas de parte del doctor. Excelente ponencia. Pues gracias. Estoy aquí a la orden. Cualquier preguntita, con mucho gusto lo pueden hacer, ¿eh? ¿Dónde están? Aquí, bueno, estaba yo leyendo el comentario de Octavio Rojas Vázquez, dice, acto jurídico y acto jurídico procesal son dos conceptos distintos. En efecto, de alguna manera, pero todos nacen sobre el mismo concepto, ¿no? Acto jurídico es la base y el acto jurídico procesal ya tiene que ver con el impacto directamente al procedimiento. Eso es con respecto de la parte inicial que estábamos platicando al respecto, pero ¿hay alguna otra, no sé si directamente sacan en el chat de Zoom o hago algún comentario aquí? Saludos. Sí, desgraciadamente el tiempo nos quedó. ¿Qué es lo que, a ver, aquí dice, se puede interponer providencias precautorias cuando se demanda una nulidad absoluta? Dice Mark, dice, se puede interponer providencias precautorias cuando se demanda una nulidad absoluta. Siempre las medidas precautorias, que de alguna manera nosotros así las manejamos, o suspensivas, son muy particulares y los casos, para poderte dar una opinión al respecto, en todo lo puedes pedir, ¿no? La cosa es que sí se pueden conceder o no se pueden conceder. Entonces, mis compañeros magistrados que están por aquí presentes, pues le decimos que le medimos el agua a los camotes o a los tamales, ¿no? En este sentido, tenemos que tener mucha sensibilidad de realmente la necesidad de una medida precautoria, una medida suspensiva, que son los dos efectos que nosotros tenemos que verificar. Por ejemplo, en una nulidad de un acuerdo de asamblea de elección de órganos de representación y que te pidan que deje tener efectos la elección, pues yo en mi personal punto de vista, pues evidentemente esa no sería una medida suspensiva, ¿no? Porque ya existió un acuerdo de asamblea general de elección
y dejar a un órgano de representación sin comisariado ejidal, sin órganos de representación, afectaría más al núcleo agrario que le beneficiaría, de tal manera que no se concedería. Y eso lo comento porque es de manera regular que lo piden, ¿no? Pero, ¿qué tipo de acto? Sí, siempre en todas las acciones de nulidad se pueden conceder, pero ¿para qué efectos? ¿Qué es lo que tú vas a pedir? De tal manera que cuando tú pidas una medida cautelar o una medida suspensiva, tienes que pedir o precisar para qué efectos. Y lo mismo realmente esa necesidad de inmediación, de inmediatez para poderse emitir. Entonces, por eso no es tan sencillo.